yuga, ti, yoga, Seguimos en La Olla, Sazón Pública, y en este programa en un encuentro con el pueblo guaraní en la gran ciudad de Sao Paulo, en Brasil, sí, en territorio urbano. Allá donde está el parque y el pico del Yaraguá, en pleno Sao Paulo, donde hay 3 aldeas guaraníes con aproximadamente 700 habitantes. Y estamos hablando con Isaac Caraí, que es payé, llamaríamos chamán, yatiri en Bolivia, a esa autoridad espiritual del pueblo guaraní en esta región urbana de Sao Paulo, de esa gran ciudad. Y nos estamos encontrando con la problemática por la tierra del pueblo guaraní. Isaac Caraí habla un poco de español, de castellano, porque su procedencia familiar es de cerca de la zona de la frontera con la República del Uruguay en nuestro continente. De ahí migró familiarmente hasta sentarse finalmente en Sao Paulo. Así que lo que te propongo es arrancar un poco esta parte del programa conversando con él, intentando hacerlo en castellano. Él ha hecho un esfuerzo para hacerse entender, así que lo vamos a dejar hablar y vamos a hacer un esfuerzo también quienes estamos escuchando, viendo el programa, por entender lo que nos plantea, y nos va a contar cómo diversos encuentros internacionales, como le generó un gusto por el castellano, le parece un idioma muy lindo, y que en esos encuentros internacionales con gente de habla castellana fue perdiendo la vergüenza para hablar español o castellano. De eso hablamos con Isaac en este segmento de La Olla, Sazón Pública. En primeiro lugar, primeira vez que eu ouvi um espanhol falar esse dialeto, me encantaste, né, com esse dialeto, né? Achei muito bonito, né? E eu pensava, né, eu refletia, né? Mas eu pensei, eu sou brasileiro, né? Mas muito tempo, né, se passou, aí eu via que alguns amigos conseguiam, com muita influência, né, falar totalmente, né, o espanhol. E eu pensei, eu também posso, né? Se meu amigo pode, por que, né? Então eu pensei, e eu nunca arriscava. Eu entendia, né, que meus parentes, né, quando vinha de Chile, de Colômbia, né, desses países onde falam espanhol, eu entendia, mas nunca arriscava, né, porque eu tinha muita vergonha, né, muito tímido, né, e pensava, não, falar errado ele vai rir, né, vai rir de minha face, de meu rosto, né? Pensei, não, mais para frente, né? E foi o que aconteceu. E eu vi que muitos desses meus amigos que estavam à frente de nossas lutas, né? Então, esses encontros eram encontros muito grandes, onde vinham a participação de muitas lideranças internacionais, desde Sul-América, como América do Sul, né? América do Norte, né? Vinham australianos, né? Até mesmo alemães, como eu estava falando, né? E aí aconteceu isso, né? Eu pensei assim, bom, posso falar com ele, né? Por que não? Né? E foi o que aconteceu. E aí perdi minha vergonha, né? Aí fiquei sem vergonha. Isaac es un payé,
es una autoridad, un líder espiritual de la comunidad guaraní en territorios urbanos. Le preguntamos qué hace un payé, cuál es su importancia. Nosotros diríamos también chamán, diríamos yatiri, para poner algunos ejemplos. Y nos habla de la importancia de esta guía espiritual a la comunidad, pero también de las curaciones y el conocimiento de las plantas curativas medicinales locales. Nos habla cómo las dolencias físicas, las enfermedades físicas pueden ser curadas con remedios de una farmacia cuando a veces da el caso, pero esas dolencias más espirituales, esas enfermedades más espirituales, se tiene que hacer con la ritualidad propia guaraní y la guía espiritual de un payé, de un chamán, de un yatiri, podríamos decir nosotros y nosotras, y también pueden ser, por supuesto, mujeres y no solo varones. De eso nos va a hablar Isaac Caray. O pajé, ele um líder espiritual. Ele é um curandeiro. Muitas pessoas los chamam de, até mesmo de feiticeiro, né? Mas por quê? Porque o pajé, o xamã, ele conhece todos os secretos de las plantas medicinais que existem em sua aldeia, em sua floresta, e ele sabe qual raiz ele há de procurar para um certo tipo de doença, um certo tipo de mal que uma pessoa pode estar sentindo, porque nós acreditamos assim que nós temos dois tipos de doenças. Uma doença é a doença espiritual e outra é doença física. Doença física você pode curar comprando um medicamento dentro de uma farmácia, enquanto que a doença espiritual somente o xamã ou pajé pode curar essas pessoas. A Isaac le consultamos, le preguntamos sobre cuáles son las situaciones más importantes, lo que vive el pueblo guaraní en una ciudad tan grande como Sao Paulo. ¿Qué es lo que sucede a pueblos indígenas que mantienen además una vida en comunidad, en forma de aldea, en plena estructura urbana, en escenarios tan grandes, tan metropolitanos como Sao Paulo en Brasil? Y él nos va a hablar de que los problemas centrales están sobre el preconcepto que existe sobre pueblos indígenas, la discriminación, la sensación que hay en la opinión pública de que el indio debe vivir en la selva con flechas, alistarse para la guerra y que no es capaz de habitar el territorio urbano, que es la imagen que la gente blanca, nos dice Isaac, transmite, habla sobre la gente indígena. Infelizmente, o preconceito, né, sobre meu pueblo, sobre o pueblo indígena, de modo geral, né, não só os Guarani, como Krenak, Tucano, Cinta Larga, Suruí, Chavante, todos esses pueblos, eles sofrem as mesmas preconceitos que meu povo sofre, né? Porque o povo branco, que meu povo, nós chamamos de Juruá, em meu dialeto, né? Meu dialeto guarani, Juruá, o branco, o não índio, o civilizado, né? Então, assim, infelizmente, hoje em dia, no dia atual, nós passamos por situações muito tristes, né? Onde somos discriminados, né? Muitos acham que índio tem que estar somente no mato, na floresta, com arco, flecha, pintado para a guerra. Essa é a imagem que o branco
que o Branco Ocidental tem sobre os pueblos indígenas de Brasil. Pero el pueblo guaraní, la gente guaraní en Sao Paulo no solo vive discriminación o preconceptos o problemáticas, también tiene una profunda riqueza cultural que les ha permitido sostener sus formas comunitarias de vida, la forma de la aldea, como denominan ellos en estos asentamientos urbanos en la gran metrópoli de Sao Paulo en el Brasil. La gran parte de esta riqueza, nos dice Isaac, está basada en su capacidad religiosa y espiritual, donde lo material, el tener un televisor o un celular, nos dice textualmente Isaac, no es lo fundamental, sino esta dimensión espiritual, este encuentro con la religión propia guaraní. O que faz guaraní ser fuerte hoje, mesmo passar por várias situações, de sua religiosidade. Porque meu pueblo, o pueblo guaraní, ele é muito diferente de outros pueblos. E o que faz o guaraní ser diferente de outros pueblos é que o guaraní ele é muito religioso, um pueblo muito religioso. Nós acreditamos que Nhandiru, Tupã Nhandiru, é o Deus do branco, é o Deus do japonês, é o Deus do alemão, é o Deus do índio. Então que para nós Guarani, falando Deus, no nosso dialeto, é Tupã Nhandiru. Pouco me importa se eu tenho em minha casa uma televisão, se eu tenho um aparelho de celular, isso é o que menos importa. O que importa é meu interior e meu espírito. Meu espírito é que está bem com o Nhandiru, com todas as coisas que ele tem nos dado até hoje. Pausa en la olla Sazón Pública y te recuerdo que estamos conversando con Isaac Caraí, que es payé guaraní en territorios urbanos en Sao Paulo, allá donde es el parque y el pico de Jaraguá en el gran Sao Paulo, esa tremenda ciudad brasilera, y con él estamos hablando de la problemática del pueblo guaraní, sus aldeas, su vida comunitaria en territorio urbano y su lucha por la tierra. Y de eso va a retomar en la última parte de la conversación con Isaac, la tercera todavía del programa, todavía nos faltará una a la cuarta, en la que conversaremos un poco sobre esta lucha del pueblo guaraní en espacios urbanos como Sao Paulo por el reconocimiento de su tierra. Recordemos que la Fundación Nacional del Indio aprobó y autorizó ya en el año 2013 la dotación de 536 hectáreas de tierra para la población guaraní en esta región, pero que no se ha cumplido hasta la fecha y hay resistencias y es más, procesos de intentos de privatización de esta zona desde las autoridades del Brasil y del estado de Sao Paulo. De eso vamos a hablar en el próximo segmento del programa, donde cerraremos esta conversación con Isaac Caraí para seguir con otros temas en el programa En la Olla Sazón Pública. Espérenos.